Muy buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar a mi colega, la doctora Magdalena Alcocer, por la invitación a presentar este libro tan interesante y, por supuesto, a las autoridades del INAH por la oportunidad de estar acá compartiendo esta mesa con estas personalidades. La verdad es que conozco este libro desde hace mucho tiempo. Ha sido un placer releerlo y reencontrarme con este libro. Después de trabajar un tiempo en reforma penitenciaria, parece increíble, pero es refrescante regresar al tema policial. La verdad es que felicidades y me parece que una obra que, como precisamente lo había dicho el doctor Reta, es en este momento fundamental por el debate que hay en torno a la militarización de la seguridad pública, la Guardia Nacional, etc. Entonces me parece que llegó en muy buen momento. El desempeño de las policías mexicanas continúa en el centro del debate público sobre inseguridad y violencia en México. Sin embargo, a pesar de las aprobaciones consecutivas de modelos nacionales de policía en las últimas 4 administraciones y recientemente en la administración federal actual, no ha sido posible articular los esfuerzos para situar a la reforma policial en el ámbito prioritario de las reformas de Estado y, consecuentemente, destinar los recursos materiales y humanos para un proceso de largo plazo, como lo son las reformas policiales. Para dar una idea de la temporalidad de una reforma policial, en Estados Unidos ha tomado 120 años reformar a sus policías. Empezaron justamente en la década de 1890 con un proceso de profesionalización policial que les llevó 70 años de 1890 hasta 1960. Esa es la trascendencia, ese es el tiempo que logra profesionalizar, crear estándares en una policía, todo lo que precisamente se describe en este libro. Hay varios procesos transicionales en torno a sociedades en posconflicto que han llevado a reformas policiales. Tenemos Irlanda del Norte, tenemos El Salvador, Guatemala, Sudáfrica. Son procesos mucho más rápidos, son procesos en los cuales se ha tenido que crear policías de la nada. En El Salvador, por ejemplo, se tuvo que crear una policía porque solo había ejército. La ONU intervino fuertemente en la creación de esta policía, y de las sociedades transicionales es El Salvador la única sociedad en la cual pues hubo un esfuerzo por profesionalizar a la policía antes de crearla, antes de llevarla a la operación. En Sudáfrica, en Irlanda del Norte, en Guatemala, pues empezó a actuar la policía y se fue profesionalizando sobre la marcha, que creo que es uno de los grandes retos que tenemos en todo el mundo. Nuestra policía tiene que apagar incendios y tenemos en buena medida, como se dice coloquialmente, que cambiar la rueda del auto mientras está andando, porque tenemos policías que tienen que combatir a la delincuencia, mantener el orden público, y al mismo tiempo tenemos que reformarlas y profesionalizarlas. Es un reto mayúsculo. La profesionalización policial no fue prioritaria en la mayor parte de los procesos de reforma en el mundo, eso hay que decirlo, pero en los países transicionales que, a la vez de transitar hacia la democracia, están resolviendo conflictos internos, ha tomado en promedio entre 5 y 10 años reformar a la policía. Es decir, tenemos procesos como los anglosajones, que llevan un siglo, pero tenemos procesos que también pueden ser mucho más breves, de 10 años. Pero como quiera que sea, debemos tener la claridad en México de que es algo que no se resuelve en una administración. Y mucho menos se resuelve si no damos continuidad a los esfuerzos que se han logrado. Y en buena medida esta obra es un testimonio de estos esfuerzos que se han logrado pues, en un periodo bastante considerable. En México, las reformas energética, fiscal, laboral y educativa en su momento requirieron la voluntad política necesaria para su avance, así como un proceso fundamental para cualquier reforma de Estado: la coordinación de esfuerzos entre ejecutivo, legislativo y judicial, así como la concatenación de acciones concretas en cada ámbito. Es lo que hace que una reforma sea una reforma de Estado. En ese sentido, se tiene que lograr esta concurrencia de los 3 poderes estatales en torno a un objetivo común. Se legisla, se desarrolla política pública y se genera una base jurisprudencial para la legitimidad de esta reforma, así como para el eventual control de constitucionalidad. Esto es lo que todavía no se ha logrado en materia de reforma policial en México. La doctora Alcocer presenta en su libro el resultado de una investigación que profundiza el análisis en un área nodal y poco estudiada de la reforma policial, si la queremos entender como una reforma democratizadora del Estado, que es la profesionalización de la Policía Federal. Es importante como punto de partida el concepto de profesionalización que la doctora Alcocer toma como referencia. Este de ninguna manera se limita a lo que tanto la ley de la Policía Federal como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública denominan como formación inicial, es decir, la formación para convertirse en policía, en el marco de un programa rector de profesionalización. Esta investigación parte de un concepto más amplio, más integral de profesionalización que considera el enfoque de competencias, pero lo trasciende entendiéndolo como un elemento sistémico del desarrollo policial.
Un importante valor agregado del presente libro es que el autor hace este análisis complejo en un lenguaje asequible y con la capacidad de síntesis que contribuye a facilitar tanto las tareas didácticas como las de investigación. Estamos a la vez frente a un libro de texto para los cursos, en particular para mi curso de criminología y para mi curso de política criminal también, lo digo de manera muy egoísta, así como una referencia académica para la investigación en materia de profesionalización y reforma policial. En la página 192 de esta obra, la doctora Alcocer desarrolla en un párrafo, de manera sucinta y clara, lo que me lleva a mí medio semestre a analizar y desarrollar en clase. Cito: la profesionalización y la capacitación fue un área de desarrollo muy importante en la reforma de la Policía Federal, en cuanto a que estableció por primera vez criterios de homologación de procesos y políticas de formación, la definición de una carrera policial, un sistema de ascenso disciplinario y de seguridad social. Fantástico. Es decir, en un párrafo describió el complejísimo sistema de desarrollo policial. Es una explicación sintética, pero para nada simple, del sistema de desarrollo policial de Policía Federal. Este se fundamenta, por supuesto, en la base normativa de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero la ley y el reglamento de Policía Federal desarrolla un sistema de desarrollo policial propio y específico para la Policía Federal, y también esto lleva a un programa rector de profesionalización ad hoc. A partir de un entendimiento integral de este proceso de desarrollo policial y de la profesionalización como columna vertebral de un proceso que tiene que ser sine qua non para un servicio de carrera meritocrático, para el control de confianza y para la rendición de cuentas en la policía, la doctora Alcocer vincula la reforma policial con el proceso de democratización. Para esto analiza un marco conceptual teórico bastante robusto, en el cual analiza las aportaciones metodológicas y analíticas de autores anglosajones y mexicanos. El marco conceptual revisa críticamente los derroteros de la reforma policial, planteados desde el análisis académico con la validación empírica de la investigación aplicada. Hubo entrevistas también en el proceso de investigación, lo cual es muy importante destacar. Asimismo, la doctora Alcocer utiliza este marco para estudiar la cooperación internacional para la reforma policial, en la que destacan las referencias a las investigaciones de David Bailey y de Samuel Walker. Estas referencias conceptuales permiten situar a la profesionalización policial en un marco analítico más amplio de rendición de cuentas y, por tanto, entenderla como un proceso democratizador. La doctora Alcocer problematiza y complejiza aún más su concepto de profesionalización policial, ahora sí digo su concepto, porque en este punto ya la autora se apropia verdaderamente del concepto, lo desarrolla y hace lo que se tiene que hacer en la investigación académica, expandir el concepto, que es verdaderamente la parte más fascinante de la investigación. Y en ese sentido potencia este análisis conceptual. Hay variables democráticas fundamentales que utiliza la doctora, que la policía sirva a la ciudadanía, ese es el punto, y es como una idea fuerza que va a lo largo del libro, y que respete los derechos humanos. Puntos fundamentales en el debate actual en torno a seguridad pública en México. Es decir, en este momento la autora hace explícito no solo el carácter democrático de la reforma policial, sino el carácter democratizador específico de la profesionalización policial como parte de esa reforma, que consiste en cumplir con la función policial a través de servicios que responden a las necesidades ciudadanas y que puedan proteger al mismo tiempo sus derechos y libertades. Asimismo, la policía tiene esta responsabilidad inmensa de mantener el orden público, de generar seguridad y de prevenir tanto violencia como delincuencia. Es una combinación impresionante de responsabilidad la que tiene la policía y muy delicada. Sin duda alguna, pues es una agenda de dimensiones y retos muy amplios que requiere pues, un proceso de profesionalización que sea igualmente integral y amplio. Ante el análisis de la complejidad de este escenario, la autora discierne el papel específico de la cooperación internacional para avanzar en la profesionalización policial. Con el análisis previo queda claro que no es una labor exclusivamente de desarrollo de competencias técnicas, sino de consolidar un entramado de estrategias para lograr una policía democrática que refleje la agenda y los propósitos de las instituciones estatales democráticas. La policía es el espejo del Estado. En Inglaterra dicen que la policía es la reina caminando en la calle. ¿Qué significa esto? La reina es el Estado en Inglaterra. La policía es el Estado caminando en la calle. No me voy a encontrar un secretario de seguridad en la calle, pero sí me voy a encontrar un policía. Y este policía me va a reflejar la calidad del Estado. En este marco, la doctora Alcocer utiliza tres dimensiones que el catedrático argentino, el doctor Marcelo Saín, identifica como pilares de la reforma de la educación policial. Ya pasamos de este bosque de reforma policial al árbol de la reforma de la educación policial. Las dimensiones normativa, organizacional y funcional. El doctor Saín combina entre sus habilidades analíticas una vasta experiencia de investigación académica, de legislador y de funcionario público dirigiendo policías locales y federales en Argentina.
Esa destacable experiencia le permite a Saín escudriñar a profundidad las vicisitudes de cada una de estas dimensiones. En México, al igual que en Argentina, se ha avanzado en las dimensiones normativa y organizacional de la reforma educativa policial, pero todavía hay grandes pendientes en la dimensión funcional. En el ámbito constitucional mexicano, el artículo 21 define la seguridad pública como una función a cargo de la Federación, los estados y los municipios. Por eso, al definir nuestra Constitución como una función, la seguridad pública, esta dimensión funcional de la reforma educativa en materia policial es muy importante. Al señalar el texto constitucional que es una función de la seguridad pública, hace referencia también al carácter irrenunciable de la responsabilidad de todas y todos los actores estatales en materia de seguridad. Así, en esta perspectiva amplia, lo entiende la doctora Alcocer en su investigación y cita a Saín, que especifica que la dimensión funcional es la más compleja de todas, porque conlleva la reestructuración de prácticas institucionales del conjunto de valores, rutinas y hábitos en una institución. Es decir, se trata de reformar y transformar la institucionalidad. Al hacer esto, la doctora Alcocer explora lo que por muchos años ha sido verdaderamente terra incógnita en los estudios sobre formación y profesionalización policial, la evaluación de impacto. Hemos evaluado desempeño, hemos evaluado docentes, hemos evaluado lo que ustedes gusten y manden, pero no hemos evaluado impacto. Y aquí hay una nueva beta de investigación que abre este libro de manera muy interesante. Como buen texto académico, además de perfilar una respuesta, el libro invita a la futura investigación y reflexión sobre este importante tema. En cuanto al análisis específico de la asistencia internacional para la reforma y profesionalización policial en el marco de la iniciativa Mérida, la autora acertadamente recurre a las aportaciones conceptuales y analíticas de Otwin Merriam, partiendo del concepto de comunidad política transnacional para la reforma policial, comprendiendo a esta como un conjunto de redes intersubjetivas que se relacionan para una fertilización cruzada del conocimiento. La autora logra analizar este pilar de la iniciativa Mérida no solo como cooperación técnica y financiera, sino como el punto de partida para una comunidad de aprendizaje en la que una base de conocimiento sobre profesionalización policial sirve como la plataforma de intercambio y retroalimentación entre dos países vecinos. Merriam plantea un escenario complejo de interacción y de diálogo de saberes entre lo que llama comunidades, que incluyen actores académicos, institutos de investigación e investigadores, tanques de pensamiento, personas con incidencia en política transnacional, organizaciones civiles, consultoras, instituciones policiales. La interacción dinámica entre todos estos actores potencia sus capacidades y genera un nuevo conocimiento aplicado. Ese es el valor agregado verdaderamente de esta comunidad de aprendizaje. La formación y la profesionalización policial tiene una característica muy específica vis-a-vis los procesos de otras profesiones. Combina explícita y coherentemente la teoría con la práctica. En este sentido, el diseño de mallas curriculares y de planos de estudio en los cuales ambos hemos estado involucrados en distintos momentos para policías comprende la colaboración entre profesionales académicos, profesionales pedagógicos y policías operativos. Planteado de esta manera, parece ser que la iniciativa Mérida pone a México y Estados Unidos en el mejor de los mundos, un esquema de corresponsabilidad en el que se transfiere no solo dinero, sino conocimiento y experiencia. Por una parte, este análisis hace visible una dimensión no mediática de la iniciativa Mérida. Más allá de los helicópteros Black Hawk que hemos visto en los noticieros nacionales, como emblema no formal de la iniciativa Mérida, y del equipo tanto táctico como de ataque y contención que fue ampliamente difundido, se da cuenta en este libro de poderosas herramientas de transformación institucional que llegaron a México de manera casi inadvertida para el público general. El libro, en este sentido, suple una importancia carencia de la política de seguridad en México: contar las buenas historias de institucionalidad policial. Normalmente los medios de comunicación masiva muestran historias escandalosas sobre el desempeño policial: secuestros, actos de corrupción, abuso de fuerza y autoridad, tortura y muchas otras irregularidades. Sin embargo, hay poca o nula referencia o cobertura a los avances en materia de desarrollo institucional en las policías mexicanas. Este libro es una referencia obligada para la comunidad especializada de estudios policiales, pero también lo es para el público en general, que precisa de un panorama más amplio sobre la actuación y gestión policial en México. Otra importante aportación de esta obra es el análisis comparado de diversos modelos de formación y profesionalización policial en distintas partes del mundo. A partir de la revisión de modelos formativos, de modelos de evaluación de formación policial y de liderazgo en las instituciones policiales, lo cual hace que la formación se revista de una teoría del cambio también, que no se hace explícita, pero ahí está. La doctora Alcocer analiza los modelos de formación policial en Norte y Latinoamérica para compararlos con los europeos. La literatura que compara los procesos de reforma policial en distintos países sigue siendo magra, pero lo es todavía más en la región latinoamericana.
Si bien solo se trata de una sección del libro, es importante señalar que el autor establece pautas importantes para continuar la comparación específica de modelos de profesionalización policial en América Latina. En estos momentos de recrudecimiento de la violencia en países como Brasil, Colombia y Centroamérica, es necesario repensar el papel de la formación y profesionalización en los procesos nacionales de reforma policial. Al utilizar el marco conceptual de Mark Unger, la autora logra identificar lineamientos y obstáculos comunes en los procesos de reforma policial latinoamericanos, y esto ayuda a la comunidad regional de estudios policiales, particularmente a las y los investigadores jóvenes, a continuar con líneas de investigación sobre aspectos puntuales de las reformas policiales latinoamericanas. Por eso también aprovecho para invitar a que jóvenes investigadores interesadas e interesados en la reforma policial y estudios de seguridad lean este libro, por supuesto que lo compren, y respondan a las provocaciones académicas que se generan en su análisis. La sección sobre reforma policial en México también tiene gran utilidad para fines didácticos y de investigación. Para la docencia es un recurso que permite a las y los alumnos enterarse en pocas páginas de los principales detonadores y procesos de reforma policial en las administraciones federales a cargo de Zedillo y de Vicente Fox. Para la investigación presenta datos importantes sobre un interesante proyecto de reforma de justicia penal y seguridad pública, cuya parte de justicia penal prosperó eventualmente en la reforma procesal penal, pero la seguridad pública quedó empantanada en las oscuras profundidades del olvido legislativo. Al tomar en serio la dimensión normativa de la reforma policial, como deberíamos hacerlo algún día en México, será necesario voltear la mirada hacia este libro y revisar el análisis de la reforma en materia de policía y seguridad pública que, perfectible como es, realizó el equipo de Vicente Fox, para proponer cambios que generen policías modernas y democráticas que puedan resolver los desafíos de un sistema procesal adversarial y acusatorio. Finalmente, es importante señalar cómo este libro hace referencias cruzadas entre distintos componentes innovadores de la reforma generada por la Policía Federal: el Cárdex policial, la evaluación de desempeño, el servicio profesional de carrera. La autora logra analizar la formación y profesionalización policial que se desarrolló en el marco de la Iniciativa Mérida en un marco analítico dinámico en el que debería interactuar con cada una de las piezas fundamentales del proceso de reforma. Desde el deber ser y desde su experiencia como profesional en el ámbito de la cooperación internacional y la seguridad pública, la doctora Alcocer desarrolla un análisis conceptual práctico que permite, por una parte, hacer una revisión crítica y puntual a la literatura especializada, al tiempo que se analiza de manera realista su ámbito de aplicación. Hoy más que nunca es necesario reflexionar sobre profesionalización policial en México, la disfuncionalidad de la actuación policial como primeros respondientes, preservando la escena del delito, resguardando la cadena de custodia, realizando tareas de investigación, entrevistando a víctimas y testigos en el lugar de los hechos, compareciendo ante jueces en audiencias de control y de juicio oral en el nuevo sistema procesal penal, hace necesario repensar el programa rector de profesionalización, la formación inicial y la formación continua. Las rápidas y continuas transformaciones en la institucionalidad de las policías federales y locales en México, que suceden casi con cada cambio de la administración, parecen hacer que los estudios sobre lo que hoy es importante parezcan un análisis historiográfico del serenazgo en la Nueva España con el cambio de régimen. Es decir, cambia totalmente y queda como una referencia histórica porque las policías desaparecen. Porque se modifican no solo las estructuras institucionales, sino hasta el nombre e identidad de las policías mexicanas. Sin embargo, este libro no tiene esa fecha de caducidad. Los temas estructurales que analiza continuarán siendo vigentes prescindiendo del nombre, nomenclatura o transformación que sufre la institucionalidad policial mexicana, ya que analiza procesos inherentes a cualquier institución mexicana y reflexiona sobre los alcances y límites de la profesionalización policial en un ámbito normativo y constitucional que puede cambiar, pero cuyas bases deben permanecer vigentes como parte de un Estado constitucional de derecho. Es decir, al estudiar con profundidad estos fenómenos, la presente investigación seguirá aportando elementos analíticos relevantes para la profesionalización de la Guardia Nacional y de lo que sea que venga adelante. La presente obra es particularmente relevante para México contemporáneo por tres procesos de militarización de la seguridad pública. El primero, bastante visible en los medios, corresponde a operativos conjuntos antinarcóticos, a la integración de la Guardia Nacional y su improvisada actuación en contención de flujos migratorios en la frontera sur. El segundo proceso de militarización consiste en el nombramiento de militares en retiro y inactivo para dirigir instituciones policiales en estados, municipios y ya ahora en la federación. El tercero, todavía menos visible en los medios, pero más pernicioso, que consiste en nombrar a personas con perfil castrense para dirigir academias e institutos policiales. Esto genera una militarización de la policía desde adentro, formando policías destinados a eliminar enemigos y no a proteger a la ciudadanía. La idea fuerza de este libro es el papel democrático y democratizador de una policía que se profesionaliza para responder a las demandas ciudadanas y proteger sus derechos. Esto hoy en día es el corazón del debate de la seguridad pública en México.
Por todas estas razones que acabo de exponer, felicitemos calurosamente a la doctora Alcocer por esta nueva contribución al conocimiento judicial.